Hola, hola. El día de hoy vamos a mostrar por qué la historia siempre se repite. Cada revolución industrial generó miedo, pero quienes realmente fueron los que se iban adaptando, pues lideraron toda esta parte de los cambios que se fueron generando con cada uno de ellos. Ahora con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Quédate hasta el final porque hoy te voy a revelar el error más grande de quienes siguen resistiéndose al cambio o a la aplicación con inteligencia artificial y cómo se puede evitar el quedarte fuera del juego. Apaga distracciones porque no vas a querer perderte lo que vamos a ver el día de hoy. Puede que marque la diferencia entre quedarte atrás o pues hacer un salto cuántico en lo que es tu carrera. Soy Yaret Padilla, ingeniero de sistemas automotrices, con una maestría en tecnología avanzada y dos doctorados, con más de 10 años de experiencia en aplicación y procesos de PLM, diseño automotriz. Y pues he trabajado como docente en universidades públicas y privadas de México, desarrollando proyectos en el área de diseño, manufactura avanzada y en la actualidad pues dirijo lo que es YP Designer e IA sin excusas. En estas dos, pues fusiono la parte de ingeniería, inteligencia artificial y metodologías de la investigación, pues obviamente para tratar de transformar lo que aprendemos y la forma en la que trabajamos y obviamente bajar la parte tecnológica a la mayoría, ¿sí? No necesitamos ser ingenieros o no necesitamos ser especialistas en un área o hacerlo tan complicado como usualmente lo solemos hacer los del área de investigación, como para que los demás lo puedan entender de forma más sencilla, ¿sí? Vamos a comenzar y de entrada quiero que te imagines dentro de unos años utilizando inteligencia artificial con toda la naturalidad del mundo, como en el día de hoy utilizamos un teléfono, una computadora, etcétera, y te veas resolviendo en horas lo que otros siguen trabajando en semanas. Quiero que te visualices disfrutando más de tu vida mientras que tu trabajo es muchísimo más rápido y más eficiente. ¿Y qué crees? Este futuro no es ciencia ficción, ya está pasando ahora mismo. Y vamos a comenzar. Quiero compartir con ustedes algunas diapositivas. Permítanme. Y por ejemplo, si antes de, vamos a hacer como un recap en cuanto a lo que es la parte de la historia. Y por ejemplo, antes de la primera revolución industrial, ahorita quiero que analicen la parte de sus materias de historia a lo largo de su trayectoria escolar. ¿Y qué es lo que nos decían los profesores? Antes de la primera revolución industrial, ¿cómo era el trabajo? Era todo manual, la parte de la industria agrícola, los artesanos, las herramientas básicas que teníamos o con las que trabajaban, básicamente eran martillos, yunques, telares manuales. Por ejemplo, aquí en México los hasta la fecha se utilizan, los que las señoras se amarran a la cintura, por ejemplo, ¿sí? Molinos de agua, molinos de viento. La producción industrial, ¿cómo era? Básicamente la industria no existía. La producción era a pequeña escala, eran en el uso de talleres, en casas, sobre todo la parte de los artesanos y los campesinos, pues trabajaban en sus casas, ¿sí? La limitación que teníamos con ese tipo de producción, pues era lenta, teníamos poca capacidad para escalar, la riqueza dependía de la tierra y no de la industria. Y aquí, ojo, la tierra no era de quien la trabajaba, o sea, por ahí había una frase de un personaje muy famoso justo en México por esa situación, ¿sí? Entonces, después llega la primera revolución industrial, hablando de un periodo de 1750 a 1840 aproximadamente, cuando James Watt viene a revolucionar con su máquina de vapor. La máquina de vapor se introduce a la parte de la industria textil y a la industria de hierro sobre todo. Los miedos de la época era que las máquinas iban a
pues destruir el trabajo de los artesanos, que estos se iban a ver relegados, pues básicamente que el trabajo en la empresa, en la industria, se iba a volver pues una forma de esclavitud, ¿sí? Parte de las adaptaciones que se tuvieron que generar en esta época fue pues la migración masiva del campo a la ciudad, capacitación básica para poder operar este tipo de maquinarias, empleos que pensaron o que iban a empezar a desaparecer, pues eran los tejedores manuales, artesanos independientes, ¿sí? Y los empleos que comienzan a nacer, pues son operarios de fábrica, mecánicos, ingenieros de máquinas, ingenieros mecánicos, vaya. La realidad, pues básicamente es que aumentó la producción en masa, nacen las primeras grandes industrias textiles y metalúrgicas, sobre todo, ya habíamos hablado un poquito de la industria del hierro, y pues se forma la clase obrera y surgen los sindicatos, ¿sí? Eso obviamente no en un año, en un día, sino fue paulatinamente su progreso, pero básicamente es lo que tenemos dentro de la primera revolución industrial. Si se dan cuenta, desde la primera revolución industrial ya comentaban la parte del miedo de que las máquinas iban a reemplazar al ser humano, y hasta donde yo sé, todavía no sucede al 100%, sí. La segunda revolución industrial, más o menos están dentro del 1870, 1914. ¿Y qué dispara esta segunda revolución industrial? Pues lo que es el uso de la electricidad para las máquinas, lo que es la parte del acero barato, el famoso acero Bessemer, también la parte de la invención del motor de combustión interna como lo conocemos actualmente, y pues obviamente la parte de la producción en masa, las producciones en línea, ¿sí? Los miedos de esa época era que las cadenas de montaje iban a quitar la parte de la humanidad en el trabajo, sí que iba a ser todo repetitivo, que básicamente el ser humano se iba a volver como un tipo robot, ¿sí? Los artesanos del hierro y los pequeños talleres iban a desaparecer. Esa era otra de las creencias que había. De las adaptaciones que se necesitó de esa época era formación de ingenieros industriales justo para aprovechar este tipo de trabajo en línea, aprender a trabajar con nuevas máquinas eléctricas y procesos estandarizados. Obviamente se necesitaba más control en la parte de la cadena de suministro, en la parte de control de calidad, ¿sí? Pensaron que los empleos que se iban a desaparecer eran pues los herreros tradicionales, artesanos del acero, y los empleos que iban a nacer en este proceso, pues era la parte de electricistas, mecánicos automotrices, operarios de cadena de producción, básicamente, ¿sí? La realidad es que Ford y la producción en masa democratizan el automóvil. Hay que recordar que el automóvil antes de la producción en línea, pues era un elemento de lujo. No cualquiera podía comprar un automóvil, y lo que viene a desarrollar esta producción en línea es que obviamente baja el costo del vehículo, y pues son más familias, es más gente las que puede adquirir uno, ¿sí? La electricidad multiplica la productividad. Obviamente para mis ambientalistas se disminuye la generación de dióxido de carbono y otro tipo de gases. ¿Por qué? Porque se empieza a disminuir el uso del carbón, ¿sí? Crece la industria química, crece la industria eléctrica, y obviamente comienza a crecer muchísimo la parte de la industria automotriz. En la tercera revolución industrial, hablando de 1950 a los 2000 aproximadamente, ¿quién lo dispara? La parte de la electrónica, aparece la electrónica, la informática, la automatización de algunos procesos y el Internet, ¿sí? Miedos de la época, pues que las computadoras iban a reemplazar a millones de trabajos, y se dan cuenta y aquí comenzamos y volvemos a hacer énfasis en el miedo del que las computadoras iban a desaparecer el trabajo del ser humano. La automatización, también uno de los miedos es que esta automatización iba a destruir las fábricas enteras. También otro que no puse aquí, pero era de que los
obreros iban a desaparecer con estas automatizaciones, con la aparición de los robots dentro de las cadenas de producción. Las adaptaciones que se tuvieron que hacer fue, pues, algunos tuvieron que aprender programación, electrónica, telecomunicaciones y, pues, generar capacitación en cuanto a lo que fue informática, ¿sí? Dentro de los empleos que se supone iban a desaparecer, teníamos los taquígrafos, archivistas manuales y los contadores tradicionales. De los empleos que se vieron a la necesidad de sí generarse, obviamente, pues fueron ingenieros en programación o técnicos en programación, técnicos o ingenieros en computación, especialistas en redes y los famosos call center. La realidad, pues obviamente es que el Internet globalizó la información, nos aperturó muchísimo el tener acceso a ella. Acuérdense que antes del Internet, para los que son viejos, no tan viejos, em, pues era muy difícil estar informado pues de forma global, ¿sí? Básicamente tardaba muchísimo en llegar la información y pues dependía de los medios y los canales con los que contabas, ¿sí? La producción una vez más se vuelve a disparar, surgen nuevas industrias, surge la industria del software, la industria de la telecomunicación, la biotecnología y todas esas, ¿sí? La cuarta revolución industrial, aquí entramos en situaciones un poquito complejas porque hay autores que manejan que nada más han habido cuatro revoluciones industriales y que seguimos viviendo dentro de la cuarta revolución industrial. Hay otros autores que manejan que la cuarta revolución industrial fue hasta el 2012, 2020 y estamos ahorita en una quinta revolución industrial. Ahorita vamos a ver por qué mencionan estas dos diferencias, ¿sí? Entonces, quedamos que hay autores que manejan que desde el 2000 hasta la actualidad estamos con la parte de la cuarta revolución industrial y el disipador que tenemos pues es la digitalización masiva, el Internet de alta velocidad, el uso de Big Data, el Internet de las cosas o el famoso IoT, la automatización avanzada, la robótica y sistemas ciberfísicos, ¿sí? Los miedos que se presentaron en el 2000, por ahí deben de recordarlo algunos, pues fue la parte de que la automatización y los robots iban a estar eliminando millones de empleos fabriles una vez más. Las empresas digitales iban a acabar con los negocios tradicionales. Las adaptaciones que surgieron en esa época por el tipo de tecnología que se implementó es que se tuvo que aprender muchísimo más programación, análisis de datos, manejo de softwares ya más especializados en todas las áreas. Por ejemplo, en el área de ingeniería mecánica, pues obviamente la parte del CAD o la parte por ejemplo, el proceso de diseño ya se cambia, ¿sí? Antes teníamos naves industriales llenas de respiradores y planos inmensos y con la aparición de los ordenadores y la digitalización masiva, pues se cambia por ordenadores y viene lo que es la parte del CAD. Sí, entonces eso es en todos los sectores, sí, adaptar los sistemas digitales a todos los sectores, eso específicamente hablando del diseño en ingeniería. Estamos hablando también que el sector de manufactura, servicios, banca, educación, obviamente también se ven em, pues inmiscuidos en esta parte del tener que adoptar este tipo de sistemas digitalizados. También se integran lo que son sensores, dispositivos un poco más inteligentes en lo que son los procesos en el área industrial. Los empleos que se pensaron que se iban a desaparecer al 100%, pues obviamente eran operadores de líneas de montaje repetitivas, iban a ser estos reemplazados por robots o brazos de robots, oficinas de archivos y procesos administrativos manuales, algunos sí desaparecieron, algunos se siguen utilizando de hecho, y parte del comercio minorista tradicional. Pensaron que toda la parte del comercio iba a ser reemplazado por el comercio electrónico o el famoso e-commerce. Empleos que nacen en esta época son los analistas de datos, científicos de datos, desarrolladores de software y especialistas en ciberseguridad.
también ingenieros en robótica, ingenieros en automatización, ingenieros en ciberseguridad, X, ¿sí? También aparecen los gestores en e-commerce y los desarrolladores de marketing digital, ¿sí? Dentro de esta misma cuarta revolución, pues la realidad es diferente, ¿sí? O sea, la digitalización no destruyó la economía como se pensaba que lo iba a hacer, sino más bien abrió industrias diferentes o se abrió industrias completas, como por ejemplo las aplicaciones, el fintech, comercio electrónico, logística global, ¿sí? Es una herramienta que se vuelve clave justo para la adaptación y el crecimiento de ciertas empresas o ciertos sectores, ¿sí? También el Big Data se volvió el nuevo petróleo en el siglo XXI. Aquí básicamente los que logran, y de hecho justo viene con la frase minería de datos, quienes tienen toda esta información, pues obviamente ven como lo ven como recurso estratégico. Y aquí el punto que se plantearon grandes empresas es, ya tengo la información, ¿cómo le puedo sacar el mayor provecho? La robótica y el IoT también mejoraron muchísimo la parte de la productividad, la trazabilidad y la eficiencia en cuanto a sectores como el automotriz, aeroespacial y salud, solo por mencionar algunos, pero sí vienen a mejorar muchísimo la calidad en cuanto a menores desperdicios, mayor eficiencia y disminución de tiempos. Sí, aquí lo que les comentaba, la parte cuarta, quinta revolución industrial. Algunos manejan que la quinta revolución industrial comenzó desde el 2012, hay unos que manejan hasta el 2022. Básicamente la mayoría converge o agarramos una media del 2015, ¿sí? Hasta la actualidad. ¿Y por qué se maneja que es diferente versus la cuarta revolución industrial, perdón? Porque de los disipadores que tenemos para esta revolución, pues obviamente es la masificación del uso de inteligencia artificial generativa. La siguiente clase vamos a ver por qué la parte de la masificación, no la aparición, sino la masificación. También tenemos un aprendizaje más profundo dentro de los procesos em, informáticos. Tenemos biotecnología avanzada y la convergencia del trabajo humano-máquina todavía muchísimo más arraigado, ¿sí? Los miedos de esta época es que la inteligencia artificial va a dejar millones de personas sin empleo una vez más. Las máquinas van a tomar el control de la creatividad y las decisiones, retomando un poquito la famosa película Terminator, como que muchos de esa época, todavía mi generación, tienen como que muy arraigadas esas imágenes, ¿sí? Las adaptaciones que se han estado haciendo o que se han tenido que hacer es aprender a trabajar con inteligencia artificial como copiloto, desarrollar criterio experto para dirigir a la inteligencia artificial en lugar de depender de ella ciegamente. Ahorita vamos a retomar un poquito de eso. Prepararse en temas de ética, regulación y uso responsable de algoritmos. ¿Sí? Aquí, ¿por qué se hace este énfasis? Una crítica que yo he hecho mucho, los que me siguen, es, por ejemplo, últimamente los del Consejo del APA, empecemos, no son áreas en las que yo sea muy afín o que me gusten mucho o que respete realmente. Ojo, porque ellos mismos se lo han ganado. Últimamente estuve revisando los nuevos lineamientos que han estado emergiendo. APA cambia drásticamente de repente de la noche a la mañana y muchas veces son estupideces. ¿Por qué? Porque cuando sale Google, nunca se tomó en consideración como que Google fuera una fuente de información, sino un buscador, ¿sí? Entonces estuvo perfecto. Tú no podías decir Google 2022, por decir algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era realmente una fuente de creación de información. Y aquí el error fatal que vuelven a hacer otra vez, perdón, los psiquiatras, es que con ChatGPT o con los chatbots
sí lo toman como si fuera una fuente de información, cosa que está mal. Y uno de los peores errores es el no entender cómo funciona la tecnología realmente, ¿sí? ChatGPT o cualquier chatbot no genera la información por sí sola. Entonces es una verdadera aberración el permitirles que en el área de investigación se genere como si fuera una fuente de información tal cual. ¿Sí? Muchos por ahí han criticado la parte del uso de inteligencia artificial en el área de educación. ¿Por qué? Porque no han generado todavía esta experiencia, no han generado estas habilidades y se trunca o por ahí mencionan que la inteligencia artificial es la que se debería de titular y X y Y, parte del desconocimiento del uso de las herramientas. Y con esta parte, a lo que quiero llegar es con esta parte del permitirles utilizar los chatbots como si fueran fuentes de información, pues básicamente es a lo que les están ayudando a hacer. Sí, en vez de estar combatiéndolo, es lo que están proliferando, ¿sí? Entonces, aquí parte de las adaptaciones que se necesitan hacer es justo que tú te vuelvas el experto, que utilices inteligencia artificial como copiloto, no como tu reemplazo, o sea, empecemos desde ahí. Y pues la parte de la ética, sí, que sean conscientes el cómo lo están utilizando, hasta dónde lo están utilizando y por qué lo están utilizando, sí, en qué procesos sí se usa y en cuáles no. Em, Se supone que los empleos que van a desaparecer son capturistas de datos, traductores básicos, algunas tareas administrativas repetitivas. ¿Sí? Empleos que ya están haciendo son los ingenieros en inteligencia artificial, especialistas en machine learning, prompt designers, arquitectos de inteligencia artificial generativa, perdón, expertos en ética, expertos en regulaciones de algoritmos, que aquí, ojo, para mis abogados que me ven, aquí el tema que siempre se ha discutido es a quién le debes de legislar, al que genera el código de las aplicaciones o al usuario que le da el uso final, valga la redundancia, ¿sí? También tenemos la aparición de especialistas en fusión de inteligencia artificial, más un área específica, ¿sí? Inteligencia artificial más biotecnología, inteligencia artificial más manufactura, inteligencia artificial más marketing, IA más mecánica, etcétera, ¿sí? Y la realidad, que fue lo que les acabo de comentar, es que la inteligencia artificial obviamente no sustituye al experto, o al menos todavía no en la actualidad, ¿sí? Sino que es justo la amplificación de sus capacidades. Em, por ahí te dicen que la inteligencia artificial te va a hacer flojo y no es cierto. O sea, a ver, las personas flojas van a ser flojas, van a seguir siendo flojas con y sin inteligencia artificial. Las personas que les encanta implementar, innovar, seguir estudiando, pues obviamente esto lo van a amplificar con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que nos llevaba eh, 3, 4, 5 meses en poderlo desarrollar de forma manual o que tú solito con tu imaginación o limitaciones en cuanto a uso de herramientas te llegaban todo ese tiempo para el desarrollo, pues obviamente ahora con las herramientas de inteligencia artificial, ese tiempo de aplicación se acorta, ¿sí? No es que te reemplace, sino se va a cortar. También permite que la parte de la eficiencia y la rapidez, tu trabajo, perdón, sea más eficiente, más rápido, más preciso, ¿sí? Obviamente dentro de eso es lo que les comentaba, requerimos la parte del criterio humano, ¿sí? Por ahí, en alguna entrevista yo escuché de Isra Bravo una frase que concuerdo completamente con él, es la inteligencia artificial es como un bebé grandote. Tiene toda la información, pero si uno no lo dirige y si uno no le dice cómo tiene que hacer las cosas y a dónde tiene que dirigirse, pues obviamente quién sabe si esté bien empleado, quién sabe si la información sea correcta o no, sino más bien hay que estarlo alimentando, hay que estarle diciendo estás mal, hay que estarle diciendo, oye, sabes que sí, pero quiero que te vayas por el lado A y no por el lado B, etcétera. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Criterio humano, ¿sí? El futuro, pues obviamente va a estar en una posición híbrida, ¿sí? La parte del
criterio humano, la inteligencia humana, la creatividad. ¿Para qué utilizas las máquinas inteligentes? ¿Sí? Y aquí, como experta en tecnología, hay que hacer mucho énfasis y mucho hincapié en que uno desarrolla la tecnología, pero aquí depende del usuario final. Sí, ¿cuántas veces hemos tenido estos grupos de colaboración de expertos en X área, en informática, en química, en N cantidad mecánica X? Y llega alguien, ve la tecnología y le da un uso erróneo, ¿sí? Y ahorita lo estamos viendo. Tenemos herramientas de inteligencia artificial y no es que la herramienta sea la mala, sino es la aplicación que se le da, que toman tu cara, toman tu voz y con eso se hace fraude. Sí, no es la herramienta, sino es la persona detrás de ese tipo de fraudes. Em, Obviamente aquí viene la parte del criterio humano también, del cómo se va a regular este uso de herramientas, ¿sí? Entonces, recapitulando rapidísimo estas cuatro o cinco revoluciones industriales, hablamos que la primera fue el cambio a procesos mecanizados, ¿sí? Teníamos la parte de la máquina de vapor, mecanización en los procesos y el uso de energía hidráulica, energía mecánica, ¿sí? En el punto de la segunda revolución industrial tenemos ya el uso masificado de herramientas eléctricas, también aparece la parte de la producción en masa, producciones en línea, cadenas de montaje, ahí me comí dos letras, una disculpa, cadenas de montaje y pues obviamente el uso de electricidad un poco más democratizado. Y la tercera revolución tenemos la parte de la informática, ¿sí? Automatización de algunos procesos, ya empieza la parte del uso de manos o brazos robóticos, perdón, brazos robóticos, tecnologías de la información y la parte de herramientas de comunicación, sí, ya se ve muchísimo más explícito. La cuarta revolución digital, perdón, la cuarta revolución industrial es justo la digitalización, la parte del uso del Internet de las cosas o IoT, coordinaciones digitales, el uso de la nube, eso no lo habíamos tocado, el uso de la nube, todo este tipo de herramientas, ¿sí? Y la quinta es la democratización del uso de inteligencia artificial y la aplicación que conllevan estas herramientas en todas las áreas que hay, ¿sí? Entonces, por favor, ¿por qué tomamos esta parte de comentar un poquito de este tipo de revoluciones? Si se dieron cuenta, en la mayoría de ellas hice énfasis en la parte de los miedos que se tiene o se tuvo en cada uno de estos cambios. Si bien es cierto es que el ser humano no está como que adaptado o no es un animal de cambios, pues obviamente los cambios se dan, ¿sí? La tecnología, les guste o no les guste a mis compañeros de sociales, sobre todo a los abogados, la tecnología no es algo que espere, no es algo que aguarde. Obviamente la tecnología se siguen desarrollando, se siguen aplicando, se siguen encontrando infinidad de trazabilidades en la aplicación y generación de las mismas en diferentes áreas. Y pues si algo nos enseñan estas revoluciones industriales es que el miedo siempre llega primero. Sí, los artesanos temían a las máquinas de vapor, los obreros temían a la electricidad, los oficinistas a las computadoras y sin embargo, los que se atrevieron a aprender el uso de estas nuevas tecnologías fueron los que abrieron las nuevas industrias, crearon riqueza y cambiaron el rumbo de la historia, ¿sí? Hoy, pues, sigue pasando exactamente lo mismo con la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial no es un monstruo que te viene a quitar el empleo, que te viene a quitar la vida, sino más bien hay que verlo como un copiloto que te impulsan, ¿sí? El verdadero riesgo no está en que la inteligencia artificial avance, sino más bien está en que tú te quedes quieto y no la utilices. Así que, pues, yo te invito a que no temas a este cambio, sino que te anticipes, aprendas antes que los demás y te conviertas en parte de quienes lideran este futuro. Em, no de quienes ven nada más pasar a los demás. Em, Dime en los comentarios qué prefieres.
tenerle miedo al cambio o adelantarte a él. Si quieres seguir descubriendo cómo la inteligencia artificial puede transformar la ingeniería, la investigación y tu vida, suscríbete ahora al canal, únete a nuestra comunidad de creadores y comparte en tus comentarios, perdón, en mis comentarios, cuál es la revolución que crees que más ha cambiado la vida del ser humano y comparte por favor este video con alguien que necesite ver que la inteligencia artificial no es el fin del mundo como lo conocemos, sino el inicio de una nueva oportunidad.